El reloj marcaba las 9:46 de la mañana cuando la red del Centro de Tecnología Avanzada de Bestbridge colapsó por completo. Pantallas negras. Alarmas parpadeando. Una caída total del sistema que costaba miles de dólares por minuto. En una sala llena de técnicos y cables, el ambiente era caótico. 20 ingenieros, todos con sus credenciales visibles y sus títulos colgados en las paredes, iban y venían entre comandos, planos eléctricos y discusiones que no llevaban a ningún lado. Habían probado todo. Reinicios, revisiones del sistema de respaldo, pruebas de derivación. Nada funcionaba. En medio del estrés y las órdenes cruzadas, nadie notó que la puerta del laboratorio se abrió con un leve chirrido. Amara entró cargando una mochila térmica anaranjada, con la camiseta empapada por el sol y la cara cansada. Buscaba la sala correcta para entregar un pedido de desayuno. ¿Dónde dejo lo de equipo técnico A? Preguntó, mirando a su alrededor. Uno de los ingenieros, un tipo de mirada arrogante llamado Marco, ni siquiera se molestó en mirarla directamente. Déjalo donde quieras. Aquí estamos ocupados con cosas serias, respondió, sin dejar de mirar el panel abierto frente a él. Amara bajó la mochila al suelo y no pudo evitar observar lo que hacían. No entendía por qué, pero algo en aquel panel mal cableado le llamaba la atención. Frunció el ceño. Un impulso le ganó al cansancio. Ese cableado no debería estar conectado así, dijo, en voz baja, más como un pensamiento en voz alta. Las risas fueron inmediatas. ¿Cómo dices? Se burló Héctor, otro de los técnicos. ¿Ahora resulta que los repartidores también dan clases de ingeniería? Tal vez tiene un máster en Uber Eats y no nos avisó, remató otro, entre carcajadas. Amara no dijo nada. Miró al panel de nuevo, respiró hondo y recogió su mochila. Pero justo cuando iba a girarse, Marco la miró con desdén y lanzó una frase que congeló la sala. Si eres tan lista, repáralo. El silencio fue incómodo. Todos esperaban que ella se riera, pidiera disculpas o saliera corriendo. Pero Amara se quedó quieta. Solo sus ojos se movieron, fijos en ese laberinto de cables que parecía tan familiar. No buscaba protagonismo. No quería problemas. Solo había ido a entregar un pedido. Pero en ese momento, frente a esas miradas de burla, algo dentro de ella se encendió. Y aunque nadie lo sabía, esa repartidora no siempre había sido solo eso. La sala entera se llenó de una tensión rara. Ese tipo de silencio donde nadie respira, pero todos escuchan. Amara no respondió de inmediato. Solo miró a Marco, ese ingeniero de mirada confiada que creía tener el control absoluto. Él cruzó los brazos, esperando que ella reculara. Entonces, insistió, con una sonrisa burlona. ¿Qué pasa? ¿Te quedaste sin palabras? Amara respiró hondo. No sabía exactamente por qué lo hacía, pero sentía que no podía irse así. No después de cómo la miraron. No después de reírse como si su presencia no valiera nada. ¿Me prestarías un destornillador plano y una linterna? Preguntó, sin levantar la voz. La risa de Marco fue más fuerte esta vez. Sincera, despectiva. ¿Qué sigue? ¿Quieres el uniforme también? Esto no es una tostadora, chica. Esto es tecnología crítica. Uno de los técnicos más jóvenes, de nombre Fabián, soltó entre dientes. Dale, que haga el show. Así al menos nos entretenemos mientras esperamos que el sistema se termine de morir. Amara no discutió. No alzó la voz. Solo miró de nuevo el panel. Había algo mal en esa distribución, y lo sabía con certeza. Ese tipo de conexión no era estable. Y si lo que sospechaba era cierto, estaban a punto de provocar una sobrecarga irreversible. No estoy aquí para probar nada, dijo con calma. Pero si siguen con esas pruebas, van a fundir todo el nodo principal. ¿Nodo principal? Repitió Diana, una de las pocas mujeres del equipo, mirándola con desconfianza. ¿Tú cómo sabes que es un nodo? Amara bajó la mirada un segundo, como si dudara si contar su verdad. Luego, la soltó sin más. Porque antes de ser repartidora, estudiaba ingeniería.
Estuve a punto de graduarme. Un nuevo murmullo recorrió el laboratorio. Algunos se miraron entre sí, incómodos. Otros volvieron a sonreír con ironía. Claro. ¿Y luego qué? ¿También diseñaste un cohete espacial? Dijo Marco. Pero Diana no se rió. Ella miró a Amara con algo diferente en los ojos. Una duda. Una posibilidad. Amara se acercó al panel, sin tocarlo aún. Solo lo miró. Esa derivación entre el inversor y la red de respaldo está causando un retorno de voltaje. Si sigue así, el sistema va a colapsar del todo. Marco chasqueó la lengua, cansado. Suficiente. Estás fuera de lugar. No puedes tocar nada. No tienes credenciales. Y justo entonces, un pitido agudo empezó a sonar desde uno de los monitores. Corto. Intermitente. Irregular. Un técnico se levantó de golpe. Ese es el sistema de respaldo. Se está desestabilizando. Todos corrieron hacia las pantallas. El caos volvía a escalar. Amara no se movió. Seguía mirando el panel, con las manos quietas. Pero algo en su rostro había cambiado. Estaba lista. El pitido irregular crecía con rapidez, y la sala entera se sumergió en un caos mayor. Las pantallas comenzaban a mostrar advertencias en rojo, alarmas que nadie quería escuchar. El sistema de respaldo, el último recurso para evitar la caída total, estaba tambaleándose. Marco y los demás técnicos gritaban órdenes, moviéndose frenéticamente entre cables, pantallas y controles. Pero ninguno sabía exactamente qué hacer para detener ese mal funcionamiento. Parecía que todo se desmoronaba ante sus ojos. Amara permaneció inmóvil por un momento más, observando, analizando. La presión en el ambiente era casi insoportable. Los segundos pasaban lentos, mientras el pitido se hacía cada vez más insistente. Finalmente, con un movimiento decidido, Amara dejó caer su mochila térmica al suelo. La mirada de todos se clavó en ella como un disparo. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Marco, burlón. ¿Vas a tocarnos los cables otra vez? Ni se te ocurra. Ella no respondió. Sacó de su mochila un pequeño estuche con herramientas básicas, un destornillador, una linterna compacta y una cinta aislante. No tenía un uniforme, ni gafas especiales, ni guantes. Solo sus manos firmes y su conocimiento. Con paso seguro, se acercó al panel eléctrico, esquivando cables y polvo, y miró con atención el enredo de conexiones que los ingenieros no lograban descifrar. Sus dedos buscaron entre los cables y conectores con precisión. En su mente, recordaba las largas horas de estudio que había dejado atrás, las clases, los proyectos, la tesis a medio terminar. Había sido la mejor de su clase, pero la vida le había puesto otras prioridades. Mientras trabajaba, la tensión en el laboratorio crecía. Algunos técnicos la miraban como si estuviera jugando con un volcán activo. Otros, más callados, no podían quitarle los ojos de encima, dudando si estaban a punto de presenciar un milagro o un desastre. Si sigues con eso, vas a hacer un apagón total, advirtió con voz firme Héctor, el más gruñón del grupo. Pero Amara no se detuvo. Finalmente, encontró la conexión defectuosa, un pequeño cable mal colocado, una derivación que creaba un cortocircuito intermitente. Con un movimiento rápido y preciso, desconectó el cable erróneo y reajustó un terminal que había quedado flojo. Luego aplicó cinta aislante para asegurar la conexión correcta. El pitido cesó al instante. Un silencio absoluto llenó la sala. Después, lentamente, las luces de los monitores volvieron a la normalidad. El sistema central, que había estado fuera de línea por más de 6 horas, empezó a reiniciarse. Los técnicos quedaron paralizados, algunos con las bocas abiertas, otros mirando incrédulos. Marco se llevó las manos a la cabeza, sin saber qué decir. ¿Cómo?, balbuceó uno de los ingenieros más jóvenes. Amara recogió sus herramientas sin mirar a nadie. No esperaba aplausos ni felicitaciones. No trabajo aquí, dijo con voz baja. Solo vine a entregar un pedido. Diana, la mujer que la había observado con algo más que escepticismo,
se acercó con cautela. —¿Por qué no nos dijiste que sabías tanto? —preguntó, más para ella misma que para Amara. Ella suspiró. Tuve que dejar la universidad para cuidar a mi madre. La vida me llevó por otro camino, pero nunca dejé de aprender. La verdad se coló en la sala como una brisa inesperada. Algunos ingenieros bajaron la mirada, sintiendo culpa por haberla juzgado. Otros, con orgullo herido, prefirieron callar. El jefe técnico apareció en la escena, rojo de rabia. —¿Quién te dio permiso para tocar ese equipo? —gruñó, sin disimular su enojo. Amara lo miró fijamente. —Nadie. Pero alguien tenía que hacerlo. El jefe no respondió. Solo lanzó una orden seca para que limpiaran y continuaran el trabajo. El ambiente estaba cargado, y la tensión no se disipaba. Mientras Amara recogía su mochila para irse, se dio cuenta de que, aunque había salvado el día, nada cambiaría para ella allí. Sus compañeros de trabajo en la calle, las miradas que recibiría en su día a día, la ignorancia hacia su talento, todo seguía igual. Pero algo había cambiado en ese laboratorio. La semilla de una verdad incómoda había sido sembrada. Y aunque no lo sabían todavía, ese día no solo se había reparado un sistema eléctrico. Se había roto una barrera de prejuicios. Amara salió del edificio con la cabeza alta, lista para enfrentar lo que viniera. Sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. Amara salió del centro de investigaciones con una mezcla de alivio y tristeza. Había logrado lo imposible, pero sabía que ese triunfo era solo el principio de una batalla mucho más complicada. Afuera, el mundo seguía igual, la ciudad despertaba con su ruido habitual, y nadie parecía sospechar que dentro de ese edificio se había roto un estereotipo. Caminó rápido, evitando la mirada de algunos empleados que salían del turno y que la reconocían por el vídeo viral que ya empezaba a circular en redes sociales. Pero ella no buscaba reconocimiento, solo quería desaparecer, al menos por un rato. Mientras tanto, dentro del laboratorio, la atmósfera era irrespirable. Marco, herido en su orgullo y temeroso de perder su autoridad, empezó a movilizar a sus colegas para controlar el daño. Nadie debe saber que una repartidora hizo esto, ordenó en voz baja, mirando a sus técnicos con ojos de advertencia. Esto no puede salir del edificio. La voz de mando fue seguida por un frenesí de mensajes internos, llamadas y reuniones de emergencia. Se tejía una red de silencio y negación. Uno de los ingenieros escribió un correo, rápido y frío. Después de horas de análisis meticuloso, hemos encontrado y solucionado la falla. El equipo ha actuado con eficiencia y profesionalismo. No hay lugar para rumores o distracciones. La mentira oficial estaba lista. Pero no todos estaban dispuestos a callar. Diana, la única que había mostrado algo de empatía hacia Amara, sintió una punzada en la conciencia. Esa tarde, en un chat privado con colegas, intentó escribir una versión más honesta. No podemos ignorar que esa mujer reparó lo que no pudimos. Debemos reconocerlo, puso. Pero su mensaje fue borrado de inmediato por un supervisor que le advirtió con tono severo. No te metas en esto si no quieres perder tu trabajo. El consejo directivo no tolerará fugas de información. El miedo comenzó a apoderarse de algunos. Mientras tanto, fuera del laboratorio, el vídeo seguía ganando terreno. Las imágenes mostraban a Amara con sus manos firmes, arreglando el sistema que tantos especialistas no lograron. Los comentarios explotaban con indignación y apoyo. Esto es increíble, ¿por qué no se le da el crédito que merece? Una lección para todos, no subestimes a nadie por su apariencia o trabajo. Pero también había quienes se burlaban, quienes preferían ignorar la realidad incómoda. Amara, sin embargo, se mantenía firme en su rutina, trabajando repartiendo comida, sin imaginar que su vida estaba a punto de cambiar. En una pequeña cafetería, un teléfono sonó. Del otro lado, una voz conocida hablaba con urgencia. «He visto el vídeo», dijo la profesora universitaria que la había reconocido. «Amara merece una segunda oportunidad. Voy a contactar a la universidad». Ese era el primer rayo de esperanza. Pero el costo del silencio dentro del laboratorio seguía latiendo fuerte.
Marco y su grupo intensificaron la vigilancia, buscando cualquier filtración que pudiera ponerlos en evidencia. Algunos ingenieros fueron llamados a advertencias oficiales. Se les recordó que la reputación del centro estaba en juego. Amara aún no sabía nada de eso. Sentada en la acera, en el mismo lugar donde una hora antes había recogido su mochila, pensaba en su madre y en todo lo que había sacrificado. La vida no había sido justa con ella, pero ese día, por primera vez en mucho tiempo, sintió que su talento brillaba con fuerza. No importaba lo que dijeran los demás. Sabía que había hecho lo correcto. Y aunque el silencio parecía una sombra oscura, había algo más poderoso en marcha, la verdad. El vídeo de Amara ya había explotado en redes sociales. En cuestión de horas, la historia de la repartidora que reparó el sistema que 20 ingenieros no pudieron resolver se había convertido en viral. La combinación de imágenes reales, los gritos desesperados de los técnicos y la firmeza de Amara ante el panel eléctrico capturó la atención de miles, quizá millones, de personas. La noticia trascendió fronteras. En foros especializados de tecnología, en grupos de ingeniería, e incluso en medios de comunicación, la historia era tema de debate. ¿Cómo pudo un equipo tan especializado fallar y una repartidora sin uniforme técnico arreglarlo? La indignación mezclada con admiración crecía día a día. En su pequeña cafetería, Amara escuchaba por primera vez cómo hablaban de ella, sin saber que su vida estaba a punto de dar un giro monumental. Su antigua profesora universitaria, la doctora Vera, no perdió tiempo. Había visto el vídeo y sabía exactamente quién era esa joven con la mochila naranja. Amara, tienes que darme una oportunidad, le dijo la doctora Vera en su llamada telefónica. La universidad quiere apoyarte, retomar tus estudios y ayudarte a conseguir un puesto como asistente de investigación. No dejes pasar esto. Amara sintió una mezcla de sorpresa y miedo. Había abandonado la ingeniería para cuidar a su madre, y nunca imaginó que alguien la encontraría, mucho menos que la llamarían para ofrecerle una nueva oportunidad. No sé si estoy lista, respondió ella con sinceridad. Han pasado años, y la vida me cambió. Pero Vera insistió. Tienes talento, y esta es tu oportunidad para demostrarlo. No dejes que el miedo te detenga. Mientras tanto, en el centro de investigaciones, el ambiente era completamente diferente. La dirección ya estaba en alerta máxima. No podían ignorar el escándalo viral. La presión pública los obligó a actuar. El jefe técnico, aún rojo de vergüenza, convocó una rueda de prensa improvisada. Frente a cámaras y micrófonos, admitió. Sí, una persona externa a nuestro equipo logró resolver el problema que afectaba nuestro sistema. Reconocemos que subestimamos su capacidad, y lamentamos cualquier falta de respeto que se haya producido. Para muchos, fue una disculpa tibia, pero suficiente para calmar las aguas por un momento. Sin embargo, en el interior, los técnicos que se habían burlado de Amara empezaron a recibir mensajes anónimos con capturas del vídeo y comentarios que recordaban sus burlas y desdén. La reputación de algunos se empezó a desmoronar rápidamente. Varios perdieron contratos o fueron relegados a tareas menores. Amara, por su parte, comenzó a recibir mensajes de apoyo de personas desconocidas, pero también de empresas y fundaciones que promovían la educación para mujeres en tecnología. Una fundación internacional contactó a la doctora Vera para solicitar el contacto directo con Amara. En poco tiempo, la joven repartidora estaba en el centro de una ola de oportunidades que jamás imaginó. Pero no todo era fácil. Sabía que el camino sería duro, y que tendría que enfrentar la mirada de aquellos que la juzgaron sin conocer su historia. Una tarde, sentada en un banco del parque, pensaba en todo lo que había vivido. ¿Vale la pena luchar?, se preguntaba. ¿Puedo volver a estudiar, recuperar el tiempo perdido? Mientras sus pensamientos se dispersaban, su teléfono vibró con un nuevo mensaje. Era la directora de la fundación. Queremos ofrecerte una beca completa para que termines tus estudios donde tú quieras. Además, un puesto como asistente de investigación en uno de nuestros laboratorios. Te acompañaremos en este camino. Amara sintió que el corazón le latía con fuerza. Por primera vez en años, una puerta se abría de verdad. No era solo una oportunidad académica,
Era un reconocimiento a su talento, a su lucha y a su dignidad. Esa noche, se acostó con la mente llena de planes, sueños y miedos, pero con una determinación renovada. Había demostrado que no importa el uniforme ni el título que lleves colgado en la pared. El verdadero valor está en el conocimiento, la pasión y el coraje para actuar. El día que Amara entró nuevamente a un aula universitaria, sintió que todo su mundo daba vueltas. No era la misma joven que había abandonado la ingeniería años atrás, había vivido demasiadas cosas, aprendido a sobrevivir en un mundo que no siempre era justo. Pero también llevaba dentro una llama encendida, lista para demostrar que nunca había perdido el talento que la había llevado hasta allí. La universidad la recibió con una mezcla de admiración y curiosidad. Para algunos profesores, su historia era un ejemplo de resiliencia, para otros, una incómoda verdad que cuestionaba la jerarquía de títulos y posiciones. Amara comenzó a estudiar con una disciplina feroz. Cada clase era una oportunidad para recuperar el tiempo perdido, para dominar conocimientos nuevos y profundos. Pero no todo fue sencillo. Entre los compañeros había quienes no lograban ver más allá de la historia viral. Algunos la miraban con cierto recelo, otros con admiración genuina, pero también con una dosis de envidia. Y dentro del centro de investigaciones, la presión no había cesado. Marco, el jefe técnico, no estaba dispuesto a ceder. Había sentido cómo se tambaleaba su autoridad y estaba decidido a recuperar el control. «Esto no puede quedar así», decía en voz baja durante las reuniones internas. «No podemos permitir que la gente crea que cualquier persona sin preparación puede meterse en nuestro trabajo». Pero sus intentos de desacreditar a Amara solo aumentaron la atención pública y el apoyo hacia ella. La Fundación Internacional que le ofreció la beca también le asignó un mentor, un ingeniero experimentado llamado Daniel, quien reconoció desde el primer momento el potencial de Amara. «No dejes que nadie te diga que no perteneces aquí», le aconsejaba. «La tecnología necesita mentes abiertas, y tú tienes justo eso». Mientras tanto, en las redes, la campaña por reconocer a Amara no se detenía. Usuarios compartían el vídeo, publicaban mensajes de apoyo y exigían disculpas públicas al centro de investigaciones. Pero la lucha no era solo externa. En el laboratorio, la dinámica cambió. Algunos ingenieros empezaron a cuestionar la arrogancia con la que habían tratado a Amara. Otros simplemente callaban, temerosos de que la verdad se hiciera más grande que ellos. Diana, la ingeniera que la apoyó desde el principio, decidió romper el silencio. En una reunión confidencial con sus superiores, exigió un cambio en la cultura laboral. «No podemos seguir subestimando a personas solo por su apariencia o su pasado», dijo con firmeza. «Eso no solo es injusto, sino que perjudica nuestro trabajo y nuestro prestigio». Su valentía fue el primer paso para que más voces se unieran a la causa de Amara. Mientras tanto, Amara comenzó a recibir invitaciones para dar charlas y conferencias. Su historia inspiraba a jóvenes mujeres en todo el país que soñaban con estudiar carreras técnicas y científicas, pero sentían que no encajaban. En una de esas charlas, frente a cientos de estudiantes, Amara se paró firme y dijo: «Nunca permitan que una bata blanca o un título les diga quién vale más. El conocimiento está en todos lados, y a veces, la persona que menos esperas es la que más sabe». La ovación fue larga y sincera. Pero la historia aún no había terminado. El centro de investigaciones, presionado por la opinión pública y los medios, finalmente tuvo que ofrecer una disculpa pública formal. En una ceremonia transmitida en vivo, el director admitió: «Nos equivocamos al subestimar a Amara. Su talento y valentía nos enseñaron una valiosa lección sobre respeto y diversidad». Para Amara, esa fue una pequeña victoria en un camino que apenas comenzaba. Sabía que su dignidad, su esfuerzo y su historia tenían un peso mucho más grande que cualquier título o uniforme. Y mientras miraba hacia adelante, con planos y proyectos en su carpeta, sabía que su lucha era solo el principio de un cambio real. Porque detrás de cada máscara, puede haber un talento oculto esperando ser descubierto. Amara sabía que la oportunidad que tenía en sus manos era única. No solo era una segunda chance para terminar lo que había empezado años atrás, sino también la posibilidad de demostrar que no importan las circunstancias,
sino la voluntad de seguir adelante. El primer día en el laboratorio de la Fundación fue intenso. Nuevas caras, nuevos equipos, un ambiente totalmente distinto al frío centro de investigaciones donde la habían ignorado. Aquí, la bienvenida fue cálida y sincera. Daniel, su mentor, le presentó al equipo. Aquí tienes el espacio para crecer, Amara. Confío en ti. Mientras se acomodaba en su nuevo escritorio, con su computadora y plano sobre la mesa, sintió un nudo en el estómago. No era miedo, sino una mezcla de emoción y responsabilidad. Sabía que muchas miraban su historia con esperanza, que había jóvenes en todo el país viéndola como un ejemplo. Pero también sabía que no podía permitirse fallar. Los primeros proyectos la pusieron a prueba. Horas de estudio, análisis y trabajo en equipo. Pero Amara recordó todo lo que había pasado, la lucha, las burlas, la soledad. Y eso la impulsaba. Con cada avance, sentía que recuperaba algo que nunca se había perdido, su pasión por la ingeniería. En paralelo, las redes sociales seguían hablando de ella, pero ahora con un nuevo enfoque. No solo era la repartidora que reparó un sistema, sino la ingeniera que estaba volviendo para quedarse. Gracias a ti, me animé a estudiar ingeniería, le escribió una joven seguidora desde Brasil. Tu historia me inspira a no rendirme, comentó otro desde México. Amara leía cada mensaje con atención y gratitud. Cada palabra era un recordatorio de que su lucha no era solo por ella, sino por todas las personas que alguna vez fueron subestimadas. Pero, como en toda historia real, no todo fue un camino de rosas. El centro de investigaciones nunca desapareció del todo de su vida. En varias ocasiones, antiguos compañeros o incluso superiores la buscaron para reconciliarse o para ofrecer colaboraciones. Amara escuchaba, pero era clara. No busco revancha, ni reconocimiento de quienes no supieron valorarme. Mi camino ahora es otro. Esa actitud le ganó aún más respeto. Porque en medio de la adversidad, eligió mantener la dignidad. Los meses pasaron y Amara se convirtió en una figura conocida dentro del mundo tecnológico. Participó en conferencias internacionales, colaboró en proyectos innovadores y, sobre todo, se mantuvo fiel a su misión, inspirar y abrir puertas para quienes creen que no tienen oportunidades. En una entrevista, le preguntaron qué le diría a quienes dudan de sus capacidades por su apariencia o su pasado. Ella respondió sin dudar. Nunca permitan que alguien decida su valor por su ropa, su trabajo o su historia. El talento y la pasión pueden estar donde menos lo esperan. Al terminar, sonrió y agregó. Y recuerden, a veces la persona que menos esperas es la que más sabe. Su historia ya no era solo viralidad ni una anécdota pasajera. Era un símbolo de cambio. Y Amara estaba lista para seguir escribiendo cada capítulo con esfuerzo, dignidad y mucho corazón. Apenas habían pasado unos meses desde que Amara había comenzado su nueva etapa, pero ya sabía que el camino no iba a ser sencillo. La fama y el apoyo popular le habían abierto muchas puertas, sí, pero también habían atraído nuevas dificultades. El mundo de la tecnología y la ingeniería, como muchos otros, seguía plagado de prejuicios que no desaparecían con un solo acto heroico. Una mañana, mientras revisaba un proyecto innovador en el laboratorio, recibió un correo inesperado. Era una invitación para participar en una competencia internacional de ingeniería. El premio era prestigioso, y más importante aún, era una oportunidad para demostrar su talento en un escenario global. Amara sintió una mezcla de emoción y presión. Sabía que aceptar significaba exponerse aún más, y también enfrentarse a quienes dudaban de ella. Pero el miedo no era opción. Esto es por lo que he luchado, se dijo. Voy a demostrar que no estoy aquí por casualidad. Los días siguientes fueron de intenso trabajo. Se encerró en el laboratorio, revisando cálculos, probando prototipos y afinando cada detalle. La competencia era dura, ingenieros y equipos de todo el mundo presentaban sus mejores proyectos. Pero algo comenzó a pasar. Los rumores y la atención que rodeaban a Amara también trajeron envidia y resistencia. Algunos competidores no dudaron en cuestionar su presencia. ¿Por qué una repartidora debería estar aquí? Murmuraban en los pasillos. Seguro fue solo suerte, no técnica real,
comentaban en redes sociales algunos críticos. Amara escuchaba todo, pero se concentraba en lo que podía controlar, su trabajo. Llegó el día de la presentación. Frente a un auditorio lleno de expertos y medios, Amara expuso su proyecto con seguridad y pasión. Explicó cada detalle, cada innovación, y cómo ese trabajo podía cambiar la forma en que se gestionan los sistemas eléctricos en grandes infraestructuras. Al terminar, el silencio se apoderó del lugar. Luego, una ovación inesperada rompió el ambiente tenso. El jurado la felicitó por su claridad, creatividad y profundidad técnica. Cuando anunciaron a los ganadores, Amara no solo quedó en el podio, sino que se llevó el premio mayor. Fue un momento que no solo confirmó su talento, sino que también dejó claro que la persistencia y la pasión podían derribar cualquier prejuicio. Pero la victoria no terminó ahí. El impacto de su triunfo llegó hasta el centro de investigaciones donde todo había comenzado. El mismo jefe técnico que la había humillado tuvo que reconocer públicamente su error. La disculpa fue tardía, pero esta vez sincera. Amara nos enseñó una lección que nunca olvidaremos, admitió frente a las cámaras. El talento no entiende de uniformes ni títulos, sino de esfuerzo y dedicación. Esa declaración marcó un cambio. Algunos ingenieros que antes la habían menospreciado comenzaron a acercarse para pedir consejo o incluso para colaborar. Sin embargo, Amara mantenía la distancia. Mi lucha no es contra ustedes, sino contra el sistema que nos juzga sin conocernos, respondía con calma. Si quieren cambiar, empecemos por respetarnos. El apoyo en redes sociales creció aún más. Su historia se convirtió en un símbolo global de superación y talento escondido. Campañas por la inclusión en las ciencias y la tecnología tomaron fuerza, inspiradas en ella. Pero lo que realmente movía a Amara no eran los premios ni el reconocimiento, sino la posibilidad de abrir caminos para otros. Sabía que su éxito debía ser un faro para quienes alguna vez dudaron de sí mismos, para quienes sintieron que la sociedad los etiquetaba y limitaba. En una nueva charla frente a jóvenes estudiantes, Amara concluyó: no dejen que nadie defina su valor. Si caen, levántense con más fuerza. La pasión y el talento pueden estar donde menos lo esperan, incluso en quien nunca imaginamos. Esa noche, mientras miraba las estrellas desde la ventana de su apartamento, Amara pensó en todo lo recorrido, desde las mochilas térmicas hasta el laboratorio, de las burlas a los aplausos. Sabía que todavía quedaba mucho por hacer, pero también que estaba preparada para enfrentar cualquier desafío. Porque esta no era solo su historia, sino la de muchos que sueñan con un futuro donde el respeto y la oportunidad sean para todos. Después de la competencia y el reconocimiento internacional, parecía que el camino de Amara sería más fácil. Pero el verdadero cambio no solo dependía de premios o aplausos, sino de transformar las estructuras que mantienen los prejuicios vivos. En el centro de investigaciones, algo empezaba a moverse. La presión pública había obligado a los directivos a replantear sus políticas de inclusión y equidad. Se implementaron programas para apoyar a estudiantes y profesionales que, como Amara, habían sido ignorados o descartados por su apariencia o situación. Pero más allá de los cambios institucionales, lo que realmente importaba era el cambio en las personas. Algunos ingenieros que antes la habían despreciado comenzaron a reflexionar. No fue fácil. Muchos tuvieron que enfrentarse a sus propios prejuicios y errores. Pero poco a poco, las miradas de burla se transformaron en respeto y colaboración. En una reunión de equipo, uno de los ingenieros más escépticos se acercó a Amara y dijo: «Quiero pedirte perdón. Me equivoqué al juzgarte sin conocerte. Espero que podamos trabajar juntos». Ella sonrió, aceptando la disculpa con dignidad. «Gracias. Lo importante es aprender y crecer», respondió. Mientras tanto, Amara continuaba con su misión: motivar a jóvenes, especialmente mujeres y minorías, a perseguir carreras en ciencia y tecnología. Sabía que la batalla era larga, pero cada historia de éxito era una victoria. En una conferencia, un joven le preguntó: «¿Cómo lograste mantenerte fuerte ante tantas dificultades?». Amara lo miró y contestó: «Nunca permití que me definieran por lo que otros pensaban. El verdadero poder está en creer en ti mismo,
en tu capacidad para superar cualquier obstáculo. Sus palabras resonaron en el auditorio, inspirando a muchos. Y así, la repartidora que un día fue ignorada, se convirtió en un símbolo de cambio real. Su historia no solo mostró que el talento puede estar oculto en cualquier lugar, sino que la verdadera revolución comienza cuando aprendemos a valorar a las personas por lo que son, no por cómo lucen o de dónde vienen. Amara sabía que esto era solo el comienzo. Pero estaba lista para seguir luchando, porque el verdadero cambio, el que transforma vidas, requiere tiempo, valentía y un corazón dispuesto a no rendirse nunca. Amara nunca imaginó que su historia llegaría tan lejos. Lo que comenzó como un día cualquiera, entregando un simple pedido, terminó cambiando no solo su vida, sino la de muchos otros. Su valentía para enfrentar la injusticia y su pasión por la ingeniería rompieron barreras invisibles que durante años habían limitado a quienes no encajaban en un molde. La joven repartidora negra que reparó lo imposible se convirtió en símbolo de que el talento no entiende de etiquetas, ni de uniformes. Hoy, Amara no solo estudia y trabaja en lo que ama, sino que inspira a cientos, miles, a creer en sí mismos. Su mensaje es claro: no permitas que nadie defina tu valor. No importa de dónde vengas, ni qué cargo tengas, lo que importa es tu corazón y tu determinación. El centro de investigaciones también cambió. Ahora promueven la inclusión y apoyan a quienes tienen talento, sin importar su historia o apariencia. Amara dejó una huella que no se borra. Pero el verdadero legado está en las personas a las que tocó con su ejemplo. En esos jóvenes que ahora sueñan con la ingeniería, en las mujeres que luchan por un lugar en la ciencia, en quienes alguna vez dudaron y hoy confían en su propio potencial. Amara nos enseñó que las apariencias engañan, pero el respeto y la dignidad son innegociables. Que a veces, la persona que menos esperamos es la que más sabe. Y, sobre todo, nos recordó que cada uno de nosotros tiene el poder de cambiar el mundo, empezando por creer en nosotros mismos. Gracias por acompañarme en esta historia. No olvides darle like, suscribirte y compartir para que más personas se inspiren con el legado de Amara.